Evangelio de Lucas. Vamos a tomar un pasaje, dos pasajes del Evangelio, primero de Lucas y luego el libro de Hechos. Capítulo 24, el último capítulo del Evangelio de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer a partir del verso 44 al 49, por favor. Gloria a Dios. Vamos a estar predicando, pero a la vez como una enseñanza, ¿verdad? Ya un domingo, por una enseñanza también, predicando en este momento, ¿verdad? Que Dios sea hablándoles a cada uno de nosotros en esta enseñanza, en esta prédica, en este momento. Dice el Evangelio de Lucas 24:44. Y les dijo, gloria a Dios, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y dice el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde, hermanos? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Aleluya. Damos gracias, Señor, amado Dios, Padre Celestial. Te damos gracias por tu poderosa palabra. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. Tu palabra quebranta nuestra vida como martillo, Señor. Tu palabra es como una espada de doble filo, Señor, que discierne los pensamientos, entra hasta lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, de nuestro ser. Que tu Espíritu Santo sea ministrando, hablando en nuestras vidas. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, Señor, que podamos practicarla. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera hablar, hermanos, en esta mañana, en este tiempo, bajo el tema, el Espíritu Santo en las misiones. Gloria a Dios. El Espíritu Santo en las misiones. Gloria a Dios. Y que quería partir de este pasaje bíblico, que fueron las últimas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Él les explicaba cuál era el propósito por el cual él había sido enviado de parte del Padre. Él les dice, era necesario que el Hijo del Hombre, ¿verdad? Él padeciese, muriera, se sacrificase en la cruz del Calvario para que muchos pudieran arrepentirse y sus pecados fuesen perdonados y ser libre del pecado. Era necesario que resucitara al tercer día, gloria a Dios. Y de luego el Señor le dice, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál fue el fin de todo, de la misión que Él cumplió en la cruz del Calvario? Él le da un sello, Él le da una conclusión y le dice en el verso 47 que se predique el evangelio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Él dice, no es así nomás, no, o sea, yo no vine a morir en la cruz solo para que me vieran, no, o para que ustedes recibieran y se quedaran con la bendición, no, para que se predicase el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones. Y una vez que les da esa misión a la iglesia, a través de los apóstoles, a través de los discípulos, el Señor les dice, pero no van a ir solos. Ustedes necesitan la ayuda del Espíritu Santo. Usted necesita el respaldo del Espíritu Santo. Entonces el Señor les dice, aquí les enviaré la promesa. Y no se muevan de Jerusalén. Ya el Señor les estaba a la iglesia diciendo lo que ellos necesitaban. En obediencia tenían que ser llenos del Espíritu Santo para poder cumplir su voluntad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y si nosotros nos fijamos, por favor, en el libro de Hechos, que es el mismo autor,
el mismo escritor de acá, el mismo Lucas que escribe el libro de Hechos, en el capítulo 1, viene y reafirma esta palabra y dice ahí en el capítulo 1, verso 4, por favor, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. ¿Qué tenían que esperar? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué dice el verso 8, hermanos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, cuando vemos acá el mandamiento del Señor de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, y que lo dice en el verso 8 también, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para el Señor la predicación del evangelio, Él consideraba muy elemental, muy importante el respaldo del Espíritu Santo. Tanto así que le dice, no salgan, si no es que el Espíritu Santo está con ustedes. Era elemental, era importante. Por eso les dice, no se muevan, necesita la ayuda, el respaldo, ¿no?, del Espíritu Santo. Si no, no lo hubiera dicho el Señor. Y entonces, y vemos también que ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene una razón de ser en la iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, no es algo como para usted, uno lucirse y decir, yo soy lleno del Espíritu Santo, pero sigo en la iglesia. Yo soy lleno del Espíritu Santo y no estoy predicando. No, no es para eso. Yo tengo el Espíritu Santo, estoy hablando en lenguas, pero no estoy predicando. Yo tengo el Espíritu Santo, caigo al suelo, hablo en lengua y todo, pero no salgo a predicar. No es para eso. Cuando vemos acá en Hechos, en el verso 8, dice, recibiréis poder, gloria a Dios. Y luego le dice, pero no es para que se queden con ese poder. ¿Cuántos están aquí, hermanos? No es para que ustedes se queden con ese poder, como vemos acá. ¿Cómo estaba la iglesia? Estaba dormida, estaba roncando. A veces la iglesia, hermano, se queda ahí con el Espíritu Santo. Dice, estoy esperando al Señor. Y llena del Espíritu Santo, pero dice, estoy esperando al Señor. No, hermano. El Espíritu Santo tiene un propósito. Dice, para que prediques en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto, hermano, no es una misión escalonada, donde voy a predicar primero en Jerusalén y cuando termine en Jerusalén, luego voy a ir hasta Judea y luego que termine en Judea voy a ir hasta Samaria. No, la misión de Dios no es progresiva, la misión de Dios es simultánea. Aló, hermanos. La misión de Dios es simultánea. ¿Qué significa? Que mientras ellos, una vez que recibieron el Espíritu Santo, estaban predicando en su Jerusalén, ¿verdad? O en Jerusalén, inmediatamente tenían que ellos empezar a alcanzar Judea. Inmediatamente ellos tenían que enviar también a Samaria y hasta los confines de la tierra, hasta donde Dios les permitiera llegar, a donde Dios les abriera puertas. Ellos tenían que moverse. Y vemos, hermano, que la iglesia empieza a predicar, se derrama en el capítulo 2, usted lo lee, se derrama el Espíritu Santo, hermanos, y empieza y se levanta Pedro y predica su primer mensaje, hermano, y se convierten como 3,000 ahí. Gloria a Dios, ese era el respaldo del Espíritu Santo. Y no se quedó ahí, hermano, sino que más adelante dice, usted sigue leyendo, dice que se añadieron como 5,000. Y llegó un momento que ya no se pudo contar el número, dice. Eran tantos. Pero ¿dónde estaban? En Jerusalén. Llenos del Espíritu Santo. Estaban prosperados. La iglesia estaba estable. La iglesia compartía, tenían comunión unos con otros. Habían milagros, habían sanidad, había todo. El mover del Espíritu Santo estaba en la iglesia. Pero no estaban saliendo. Aló, hermana. Y a ellos les pasó
estaban con Dios, estaba el Espíritu Santo, habían milagros, la iglesia estaba creciendo. Ojo, que la iglesia crezca no significa que todavía estamos cumpliendo 100% la voluntad del Señor. Porque la iglesia, imagínense una iglesia de más de 8,000 miembros, hermano. Uno dice, no, vamos por buen camino. De repente nos podemos decir, acomodar. De repente podemos sentirnos cómodos. Y la iglesia se sintió cómoda en ese momento, estaba creciendo, estaba en su auge y todo se veía bonito, pero viene el Señor y mueve las aguas. Nosotros vemos acá Hechos 1:8, pero el Señor, hermano, solamente volteó el número. Si usted mira 8:1, ahora volteemos, vámonos al capítulo 8, verso 1, ¿qué pasó? Nosotros vemos en el capítulo 8 del libro de Hechos, el Señor solo cambió el número de 1:8, le puso 8:1. Pero ese cambio fue drástico. Mire qué sucede. Dice, amén, ¿lo tenemos? Hechos 8:1. Solo lo invierte, ¿no? Y Saulo consentía en su muerte. ¿De quién? De Esteban. Había muerto Esteban, el diácono, el primer mártir de la iglesia en ese momento. Y en aquel día hubo, ¿qué cosa? Una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿en dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras, ¿de dónde? De Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Gloria a Dios, hasta ahí nomás. Yo creo que es suficiente con eso, hermano. Ya, ¿para qué? ¿Para qué va a leer un poquito más ahí? Hermano, la iglesia seguía en Jerusalén. Y para ellos, quizás ellos dijeron, estamos bien, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Pero el Señor dice, no. ¿Qué pasó? Dice, yo no les dije que se quedaran en Jerusalén. ¿Qué fue lo que les dije? Váyanse a Judea, a Samaria, hasta donde Dios los lleve. Y entonces viene el Señor. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? El Señor presionó, hermanos. Ah, ¿no quieren por las buenas? Se vienen por las malas, dice. Y el Señor levantó una gran persecución. Y una vez que viene la persecución, hermano, el Señor tuvo que usar, mire, sí, ya estaba usando a Saulo, o sea, el apóstol Pablo ya lo está usando. Para poder, hermano, impulsar a la iglesia. Para empujar a la iglesia, ¿verdad? A salir, hermanos, de las 4 paredes en que se encontraban en Jerusalén. Porque, hermanos, nosotros estamos, si lo aplicamos a la iglesia, acá en Los Olivos, donde usted está acá como iglesia, este es tu Jerusalén. Tu Jerusalén es el lugar donde usted se mueve como iglesia. Usted se desenvuelve, usted conoce el contexto, el barrio, la cultura, los vecinos. Su Jerusalén es su familia, su matrimonio, que tiene que conocer a Cristo. Toda la familia tiene que conocer a Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanas? Hay que estar hablando, testificando, orando para que de repente tu esposa se convierta al Señor. A lo mejor no, tu esposo todavía no viene a la iglesia, tus hijos que vengan a la iglesia. O sea, usted tiene que estar ahí, ¿no? En tu Jerusalén y seguir trabajando acá en Los Olivos, en todas estas partes donde Dios te pone. Sí, pero no debemos conformarnos. Que mientras estamos predicando en esta Jerusalén donde Dios nos ha puesto, y al mismo tiempo, simultáneamente, ya estemos pensando en Judea y en Samaria. ¿Qué significa? En las etnias del Perú, tenemos en la sierra los quechohablantes, tenemos en la selva, en la Amazonía, tenemos diferentes grupos, hermanos, étnicos, pueblos que hablan diferentes dialectos, que algunos no tienen la Biblia en su propio idioma. Necesitamos que la Biblia le pueda llegar en su propia traducción, hermanos. Acá en el Perú también tenemos, ¿verdad? Esa tarea, esa labor. Y gloria a Dios porque las asambleas de Dios como iglesia, hermano, nosotros la iglesia ya se están abriendo diferentes bases misioneras en la selva. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Se está abriendo bases misioneras donde se están preparando obreros, se están enviando. Ya hay misioneros peruanos de las asambleas de Dios que están ahí. Ellos están ahí preparando gente, hay instituto bíblico para que ellos también, hermanos, ahí se está trabajando en las traducciones. Entonces la iglesia ha estado avanzando.
pero necesitamos unirnos para seguir más allá. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que se siga haciendo ese trabajo, pero no solamente en Judea, sino que hay que salir hasta Samaria. ¿Qué significa? Otros continentes, como usted lo miró acá. El Perú, hermano, tiene misioneros en América y hay que seguir. El Perú tiene misioneros en África, tiene que seguir. El Perú tiene misioneros en Europa, tiene que seguir. El Perú tiene misioneros, ¿cuál no he mencionado? En Asia tiene que seguir. A ver, me ayudan los que tenían la bandita, ¿verdad? Diga, no me ha mencionado a mí, no me ha mencionado a mí. Ya dije África, ¿verdad? Correcto. No tienen Oceanía. Así que en el teatro que se hizo acá, la hermana sigue llorando, va a seguir llorando. Porque todavía el Perú, los misioneros no han llegado a Oceanía. Es una meta por alcanzar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos creen que es posible en el nombre de Jesús? A lo mejor de acá sale un misionero para Oceanía. No sabemos. Aleluya. Dios está tocando, Dios está hablando. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Lo único que necesitamos es ser sensible a la voz de Dios. Entonces sí necesitamos en Oceanía. Entonces, hermano, acá vemos que el Señor trata con la iglesia cuando la iglesia no está cumpliendo con su llamado. Así que yo le haría una primera pregunta, hermanos. ¿Cómo hacemos la misión? ¿La hacemos a las buenas o a las malas? Que el Señor se quite no permita que el Señor se quite las sandalias, hermano. Como la abuela, ¿se acuerdan? En aquellos tiempos la abuela se sacaba las sandalias. Y aquello, hermano, yo no sé cómo así, hermano. ¡Guau! Y le daba, hermano, aquello era como limpiada. Se llevaba el primer lugar. Ese tiro era certero. Y el muchacho corría casi la cuadra, ya iba en la esquina, pero caía en la cabeza. Así quiere usted que el Señor le diga, no estás cumpliendo, no, y sale corriendo. Espérate, ya. De repente vienen a veces vienen pruebas fuertes. ¿Por qué? Porque la iglesia, nosotros, o sea, esto no es solamente el pastor está haciendo su parte, pues mire, ya el Señor está, mire, hay culto misionero, el pastor ya nos invita, o sea, el pastor está haciendo su parte, él está orando, él está visionando, pero ahora la iglesia tiene que escuchar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y decirle al Señor Jesús, Señor, cuenta conmigo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Y hablando del Espíritu Santo en las misiones, como ya lo hemos visto acá, hermano, y que tenemos que cumplir la misión de manera integral, no solo quedarnos en Jerusalén, sino salir a todos los lugares donde Dios nos envía. En este sentir, hermano, en esa dirección, el Espíritu Santo trabaja en 3 áreas siempre. El Espíritu Santo va a trabajar en 3 áreas. Escucha bien, y de eso quiero hablar en esta hora. En 3 áreas. La primera que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo trabaja en las misiones, en el llamado del misionero. En la primera área que trabaja el Espíritu Santo es en el llamado al ministerio, en el llamado misionero. Esa es la primera área. Son 3 áreas y se lo voy a comentar. Número 2, el Espíritu Santo también, hermanos, trabaja en la iglesia para enviar al misionero. Primero trabaja en el llamado del misionero. Segundo, el Espíritu Santo trabaja en la iglesia para enviar al misionero. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Y en tercer lugar, el Espíritu Santo trabaja en el cuidado del misionero. Son en 3 áreas que el Espíritu Santo se mueve dentro de la iglesia. Por algo el Señor le dijo a la iglesia, no salgas de Jerusalén si no estás con el Espíritu Santo. Hermano, una iglesia que está llena del Espíritu Santo tiene que estar en misiones. Porque estaríamos negando nuestro ADN, hermano. Estaríamos negando nuestra fe. Es decir, yo tengo el Espíritu Santo y no estoy participando en las áreas correspondientes de misiones. Sí, estoy haciendo misiones. Yo no dije que no, porque ellos estaban predicando o no en Jerusalén. Sí, ellos estaban trabajando en Jerusalén. Se estaba moviendo el Espíritu Santo en Jerusalén, pero todavía no estaban cumpliendo la
la voluntad de Dios al 100%, de manera integral, completa. Aleluya. Entonces, hermanos, número 1, el Espíritu Santo actúa en el llamado misionero. Quiero que vea un ejemplo en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hay un ejemplo modelo de una iglesia misionera. Si nosotros queremos conocer cómo es una iglesia misionera, tenemos Hechos capítulo 13. Es una iglesia que nació en un mover, en un contexto misionero. El apóstol Pablo estaba ahí, estaba Bernabé, estaban ahí. Y dice el verso 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y ahí estaba Bernabé, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Mire, dos personajes clave estaban ahí. Estaba Bernabé y estaba Saulo, ¿verdad? Y dice el verso 2, ministrando estos al Señor. ¿Y de qué manera estaban? En ayuno, estaban ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién los había llamado a ellos? El Espíritu Santo. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ahí vemos un modelo, hermanos, de Antioquía como una iglesia misionera. Y acá estamos hablando primeramente del llamado en esta parte. Porque ahí dice la Escritura, dijo el Espíritu Santo, llamadme, apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea. Porque es el Espíritu Santo el que hace el llamado. Y en esto, hermano, tenemos que tener en cuenta 3 principios en cuanto al llamado que Dios hace. Escucha bien esto, para los que están tomando nota. 3 principios en el llamado misionero. Estamos hablando del llamado misionero. Número 1, el Espíritu Santo llama al misionero de la iglesia, o sea, dentro de la iglesia. Escucha bien, primer principio, el Espíritu Santo llama al misionero dentro de la iglesia. El misionero no viene como paracaídas, hermano. Ya, yo soy misionero por ahí, por allá. No, el misionero tiene que salir de la iglesia. Algunos andan por a veces uno le pregunta, ¿y usted ando predicando? ¿Y de qué iglesia viene? No, yo tengo mi ministerio. Dice, ¿qué cosa es eso? Yo tengo mi ministerio. O sea, ¿no? ¿Y quién es tu pastor? ¿De dónde saliste? Uno tiene que salir de la iglesia. Porque si no, eso no es correcto. Tiene que tener una cobertura, un mentoreo, alguien que te... Mire, Saulo, usted conoce al apóstol Pablo, una vez que Dios lo llama, ya es el apóstol Pablo. ¿Cuánto hizo el apóstol Pablo? Escribió 13 cartas, que es casi la mayor parte del Nuevo Testamento. Pero yo le pregunto, ¿será que Pablo dijo yo voy a ser misionero y se fue y se aventuró él solo? No. Y Pablo o Saulo tenía un gran potencial para hacer eso. Tenía el respaldo, digamos, de Jerusalén, porque él era fariseo, él era casi que, era sacerdote, fariseo, o sea, él estaba completo. Y él podía decir, yo tengo mi ministerio y me voy. No, él se sujetó a la iglesia de Antioquía. Ahí aprendió, ahí estuvo sujeto, aprendió, estuvo ahí ayunando, orando, viendo cómo se trabajaba, apoyando la obra local. Porque uno en el llamado, hermanos, si tú tienes el llamado, tiene que ser dentro de la iglesia. Y usted tiene que estar sirviendo al Señor dentro de la iglesia. Usted tiene que tener, para confirmar tu llamado, el Señor, tienes que tener vida de iglesia. Usted tiene que saber. Es más, usted tiene que haber pasado por todos los ministerios, si es posible. Usted tiene que, y ahí usted va viendo las áreas, a lo mejor en una, usted calza más en una que otra, pero de todas maneras usted puede participar. Usted participa, trabaja con la dominical, trabaja con niños, trabaja con los adolescentes, trabaja con los jóvenes, ¿no? Trabaja en intercesión, trabaja en grupo familiar, usted es líder de grupo, usted está en la zona ahí, entonces usted se tiene que mover en las diferentes áreas. Claro que en el orden y de acuerdo el pastor va trabajando y usted se está poniendo a la disposición. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo me acuerdo cuando Dios nos hizo el llamado, nosotros salimos de la iglesia, número 1,
Número 2, nosotros estábamos ocupados en la iglesia. Uno no puede decir yo tengo llamado y no está haciendo nada en la iglesia. Tú tienes que estar ocupado. Dios llama a personas altamente ocupadas. No es que usted me sobra tiempo y Dios me llamó. No. Nos equivocamos. No es que me sobra tiempo, es que no tengo tiempo y ahí es donde Dios te llama. Porque mire, usted mira en la Biblia, ¿dónde estaba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento? Usted mira al profeta Elías cuando se encuentra con Eliseo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba arando con 12 yuntas de bueyes. ¿Estaba dormido? No. ¿Estaba ahí meciéndose en una silla? No. Estaba trabajando. Vemos en el Nuevo Testamento al apóstol, más adelante el apóstol Pedro, vemos dónde estaba Pedro cuando Dios lo llamó, cuando Jesús lo llamó. Estaba en la barca, estaba pescando, ahí estaba Jacobo, ¿verdad? Ahí estaban. Y de ahí, ¿dónde estaba Mateo? Estaba en su mesa como contador, ¿verdad? Era publicano, pues era jefe de publicano, pero ahí estaba trabajando, no lo encontró y le dice, ven, sígueme, te haré. A Pedro le dice, te haré pescador de hombres. Y a Mateo le dice, ven, sígueme. Se levantó. Pero estaban ocupados. Dios te llama de la iglesia y ocupados. Nosotros estábamos trabajando en diferentes áreas. Ya habíamos pasado, trabajamos con grupos familiares, estábamos predicando en las calles, salíamos a las calles, hermano. ¿Qué no hicimos en la iglesia? Como mi esposa le decíamos, siempre compartimos en la iglesia, hermano, nosotros trabajamos en todas las áreas, en limpieza, hermano, que nos limpiamos los baños, hermano, trabajamos con los jóvenes. Yo estuve como pastor de jóvenes varios años, hermanos, ahí yo fui diácono secretario de la iglesia, líder de grupo, hermanos, era músico de la iglesia, tocaba el piano, cantaba, ministraba, hermano, ¿qué no hacía? Si cuando ya Dios me llama y salgo, yo le digo al pastor, el pastor, porque tiene que ser todo en orden, yo le digo, pastor, Dios me llama a las misiones. De verdad, sí, vamos a orar, me dice. Y si es de Dios, tranquilo, vamos a obedecer, dice. Yo le doy gracias que el pastor entendió la visión. Eso es importante, ¿verdad? El pastor dice, bueno, vamos a ver, vamos a orar y en el tiempo de Dios usted va a salir, me dice. En el tiempo de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Tú vas a salir en el tiempo de Dios, no te preocupes. Y yo seguí trabajando, yo seguía sirviendo en la iglesia, hermanos, y me seguía preparando, gloria a Dios. Y Dios fue el que empezó a trabajar en nosotros, pero nosotros estábamos ocupados. Entonces Dios llama dentro de la iglesia. Número 2, otro principio es que el Espíritu cuando te hace el llamado, es un llamado específico al misionero. Dios llama específicamente al misionero. Es un llamado específico. ¿En qué sentido específico del llamado, hermanos? De que tú eres misionero, pues, al ministerio que Dios te está llamando. Porque mire, hermanos, hay personas que Dios les llama al pastorado. Y un pastor puede de repente involucrarse en misiones, trabajar en misiones, pero si no tiene el llamado a misiones, entonces no va a resultar. No va a resultar, ¿verdad? Porque un misionero puede hacer obra como pastor, ¿no? En mi caso yo soy pastor y misionero, ¿verdad? Pero un pastor no puede ser misionero. Si él es pastor, no puede ser misionero a menos que Dios lo llame. Si tiene el llamado, lo va a hacer. Pero si no, no puede. Soy pastor, entonces puedo hacer misiones. No. Va por emoción de repente. No sé. Pero si tiene el llamado, gloria a Dios. ¿Verdad? Pues es otra cosa. Acá recibimos visita la vez pasada, estuvieron nuestros pastores digamos ya de la Junta Directiva Nacional allá de Nicaragua, nos vinieron a visitar y casualmente nos visitaron cuando estábamos en Ancash, hermano. Esa zona es brava, hermano. Estábamos a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Ellos venían de costa, hermano. Venían de una zona caliente. Y de impacto se llegan a Recuay. Hermano, estaban desesperados. No aguantaban la respiración. Tenían soroche. Le daba dolor y nosotros dándole pastillas, dándole. Ya por último casi lo ponemos a chachar coca, hermano. Tome su mate de coca, hermano.
Y después el pastor me dice que tenía ese mate de qué era este tecito, dice. Lo sentí impactante, dice, no, es que era de coca. Le digo, ¿qué cosa? Y después me decía, cuando se bajó del púlpito, me dice, hombre, me dice, yo sé, yo ministré, dice, poderosamente, pero ahora ya me pusiste en duda si fue la coca, la mate de coca o fue el Espíritu Santo. Pero el pastor, él es él es el superintendente nacional, nos estaba visitando por allá, nos visitó el director de misiones, pero ¿sabe qué nos dijo él? Y siempre lo dice, y cuando visitamos Nicaragua y vamos allá, él lo vuelve a decir, dice, yo soy apasionado de misiones, pero a mí no me pidan que yo vaya, dice. Y él es un pastor excelente, un pastor que ama las misiones, pero él dice, yo soy pastor, dice. Y soy movilizador, dice él, a la nacional le dice, yo movilizo misiones, dice. Puedo visitar al misionero, pero que me digan a mí que yo vaya a vivir allí, no, dice. Yo estoy bien aquí en mi casa, dice. Entonces, hermano, es un llamado específico. Usted tiene que saberlo si realmente tu llamado es ese, o de repente usted va a seguir movilizando la obra misionera acá en el país, a nivel regional, o de repente a nivel local, en la iglesia. Usted tiene que saber bien eso, hermanos. Usted tiene un llamado específico. Por ejemplo, un evangelista puede ser evangelista, a lo mejor no es pastor, pero es evangelista. Un evangelista puede ser evangelista, pero tampoco es misionero por ser evangelista. Le cuento una anécdota también de que cuando salieron los primeros, digamos, proyectos misioneros, antes que saliéramos nosotros, se estaban como haciendo algunos intentos, podríamos decir, en la parte misionera, y no habían misioneros, pues. Entonces, ¿a quiénes enviaban de misioneros? Y le puedo dar los dos casos. Enviaron primero a un pastor, se devolvió. Duró 2 años nada más. Se vino. ¿Por qué? Porque era pastor, pues, no es misionero. Luego mandaron un evangelista. ¿Sabe cuánto duró? 2 años también. Pero el evangelista fue un poquito diferente, porque el primero que era pastor no logró mucho, pero el evangelista sí logró. Levantó el grupo, levantó la iglesia, pero rápido, hermano. Eso fue como gasolina y fósforo. ¿Usted sabe lo que es un evangelista, hermano? Acelerado, ayuno, oración, vigilia, fuego, dice. Vení para acá, y liberación, y rompe cadenas. Y el alcohólico, vení para acá, y el alcohólico se convertía. Ay, yo no se sabía si era del miedo, se convertía el alcohólico, qué cosa. Lo agarraba del pelo. Pero la iglesia se llenó. Es una iglesia, ¿verdad? Pero él empezó, seguía predicando y predicaba, como predicaba en la campaña, predicaba en la iglesia. Todos los domingos, todos los miércoles, o sea, los días que él ya había puesto, vengan, 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 mire acá a la iglesia. Hermano, la iglesia, dice él, que después de 2 años llegó a Nicaragua y le dice al pastor, aquí estoy, le dice al pastor, al director de misión en aquel entonces, se llama el pastor Marvin Castillo, le dice, pastor Marvin, acá estoy de regreso, dice. Y así le dijo, acabé la obra. Y le dice, y el pastor alegre le dice, gloria a Dios, o sea, cumpliste la misión, todo quedó bien. No, pastor, es que ya no llega nadie, dice. Sí, la había acabado la obra, hermano. ¿Por qué cree que sucedió eso, hermano? Porque su llamado era evangelista. Pero no era ese salió peor, no era ni pastor y no era misionero. O sea, 2 cosas le faltaban. Solo tenía evangelismo. O sea, sí, Dios lo respaldaba para ganar almas. Se metía con Dios. Era un hombre de oración. No, eso no se puede negar. Ser un hombre que tenía respaldo de Dios. Pero no tenía la pasión y esa paciencia, ese corazón que tiene un pastor. Un pastor tiene paciencia y tiene una pasión para las almas. Eso no es así. ¿Usted cree que el pastor? Hay cosas que uno pasa, hermano. Usted no sabe. El pastor dobla rodilla porque la hermanita, el hermano no viene, el hermano se desanima y el hermano se metió en este enrollo y ahora cómo lo sacamos es el corazón pastoral. Ahora lo tengo que desenrollar. O sea, es un desastre, hermano. Y él no dice, ya me voy. No, el pastor no se va. ¿Por qué? Porque el pastor está comprometido.
El pastor está comprometido con una iglesia. Hasta que si no es Dios que lo manda a otro lugar y que deja a alguien ahí de relevo, no se puede mover. El pastor no se mueve porque es algo que Dios tiene con él. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Es un trato de Dios con la persona. Dele palmas al Señor, aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Porque es un llamado específico. Y entonces, hermano, así sucedió. Y bueno, gloria a Dios que posteriormente pues ya salíamos, nosotros fuimos los pioneros, como más bien el caso nuestro fue diferente. Se asustaron que no volvimos a los 2 años. Y esto dice, esto era en serio. ¿Sabe qué nos dijo un pastor? Porque las misiones estaban recién empezando en su auge en Nicaragua. ¿Sabe qué nos dijo un pastor? Sinceramente, delante de la iglesia lo dijo. Hermanos, quiero decir esto, dice, porque no quiero estar mal delante del Señor, dice. Quiero decir esto, pero yo pensé, dice, y ahí estábamos nosotros porque llegamos a predicar, dice, yo pensé que los misioneros iban a volver después de 2 años, dice. Yo dije, esto están jugando, dice, no saben lo. Y hermano, mire, cuando miré, pasaron 2 años, 3 años, yo dije, la cosa va en serio. Dios está en el asunto. Y ahora podemos testificar, hermanos, que realmente Dios está en el asunto, porque Dios nos llamó. Nosotros pasamos momentos duros y difíciles, hermanos, allá donde nosotros estábamos. Había un momento, hermano, económicamente, de un momento a otro no teníamos. Orábamos, esperábamos. Y a veces, hermanos, llamábamos a Nicaragua. Yo llamaba a Nicaragua porque en aquel entonces no tenía yo no había. Mire, no había ni para comprar esto, hermano. Entonces, hermanos, yo iba a las cabinas telefónicas, yo llamaba y me dicen, no hay, mes. Santo Dios, no hay. Imagínese, usted va a su casa y le dice, amor, no hay. La cosa es seria. Pero mire, hermanos, Dios fue fiel, hermano. No nos faltó la comida. Mire, 3 meses no nos depositaron porque no había, pues. Pero en esos 3 meses, hermano, Dios, mire, multiplicó el dinero en nuestras manos, hermano. Empezó a llegar, Dios empezó a proveer. Gloria a Dios. Y desde ahí, hermanos, hasta la fecha, son 15 años. Y Dios no nos ha dejado nunca, hermano. Entonces yo puedo decir, Señor, yo sé que tú eres fiel. Dele palmas al Señor. Dios es fiel en su llamado. Por eso, hermano, el llamado es importante, porque en medio de la lucha, en medio de las pruebas, el llamado que te ha dado el Señor es lo que te va a sostener. No es ni siquiera el dinero, no es otra cosa, el hombre, no. Es el llamado, es la convicción que usted tiene que fiel es el que te ha llamado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y Él te sostendrá. Y Él, hermano, es el que nos ha sostenido. Yo puedo testificar 15 años. Mire, pasás por el desierto y todo, pero como tú tienes la pasión, hay momentos humanamente, hermano, que uno dice, agarremos la maleta y nos vamos. De verdad. Usted dice mejor. Pero en ese momento, yo solo puedo leer ahí en Jeremías. Hay un fuego, hermano, que te dice, no. ¿A dónde crees que va? Te detiene, hermano. Por más que usted humanamente quieres tomar esa decisión de renunciar, de decir ya no, hasta aquí nomás, porque a lo mejor no mira los resultados en el momento. Tienes que esperar, hermano. Tú estás sembrando y a veces no cosecha. Pero en esos momentos, a veces de frustración, hermanos, el llamado, el Espíritu Santo que está ahí, porque estamos hablando del Espíritu Santo, Él es el que te sostiene. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aleluya. Y a su nombre, dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el Espíritu Santo es el que te sostiene en medio del llamado. Entonces el llamado tiene que ser específico. Tú tienes que saber si es pastor, evangelista o misionero, pero no te puedes meter a misiones si no es esa área. A lo mejor, porque llamados somos todos a movilizar, o sea, hacer la misión, somos todos. Lo dijo como compartía mi esposa. Misión es tarea de todos. Pero el llamado específico, esa es otra cosa. Pero misiones es tarea de todos. Entonces, otro tercer principio en el llamado, hermano, es que el Espíritu Santo te llama al misionero a un país específico muchas veces. Ese es otro punto. O sea que ya el misionero tiene el llamado, gloria a Dios, pero ¿a dónde? ¿A dónde vas a ir? Porque mire, cuando nosotros fuimos llamados, nos preguntaron a qué país van. Y es que Dios ya había puesto el llamado para estar acá en el Perú.
A veces a mí me preguntan, ¿y qué haces acá en Perú y por qué no estás en la India? Porque Dios no me ha mandado a la India. O sea, yo no voy donde Dios no me manda. Si la nube se mueve, usted se mueve. Si la nube no se mueve, usted no se mueve. Eso es así. Hay personas que yo admiro y están allá en la India y digo, y están ahí, dice, y quiero volver a la India, dice. Y me dice, y dice la misionera, y yo escucho los testimonios de lo que ustedes miraron, de los misioneros peruanos que están allá. Y hay uno que estuvo en Afganistán, la familia Salén estuvo por allá, ¿no? La familia Salén estuvo allá. Y yo veo a la pastora y cuando la he visto predicar, y ella dice, y queremos volver, dice, y estábamos en medio de bombas. Dios mío, hermana, ¿qué le pasa? Dice. Y llegaba la gente a saquear las iglesias, los lugares, y a veces habían centros de refugio que teníamos que escondernos, dice. Y ahí estábamos esperando hasta que se fueran, dice. Pero yo quiero volver, dice. Santo Dios, hermana, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Porque tiene un llamado específico a ese lugar. Dice, yo tengo que volver. ¿Sabe qué lo apasiona a ellos? Cuando un alma se convierte al Señor. Y en estos países, hermanos, que se convierte un alma es más difícil, porque están envueltos en una tradición milenial. Tienen más de 3,000 millones, tienen 3,000 dioses o 3 millones de dioses. Tienen mucho creencia, misticismo. Hermanos, mire, la vaca es sagrada. En vez de hacer un buen asado, hermano. Mire, atropellan mire, así tal cual. Pueden atropellar a una persona, ni lo voltean a ver. Es más, fíjense, a la mujer tampoco. Y entonces, y si el que atropellaron es pobre, o sea, desde la casta más baja, peor, hermano. Le pueden pasar hasta encima. Pero dígame usted si atropella una vaca, hermano. Y si usted es extranjero, por favor, no haga eso. Porque usted se mete a un juicio. Por atropellar y matar a una vaca, usted lo pueden echar preso. Pero usted puede matar a una persona y no le dicen nada. Pero una vaca dice sagrada. Dice, los ratones son sagrados. Hay templos para los ratones, ponen comida, así como usted ha visto que acá hacen a los altares a las vírgenes, a esas cosas, esa vaina. Y acá, allá, hermanos, allá hacen ahí su altar chiquitito, porque las ratas son chiquitas, pues y le ponen comida y mire, ahí llegan a comer las ratas. Y es un privilegio que se llene de ratas ese lugar. O sea, hay gente, hermano, mire cómo están en la mentalidad, todo el diablo los tiene humillados. El diablo los tiene ahí, hermano, en una miseria espiritual, atados. Pero hay misioneros que eso los sienten compasión y dicen, yo tengo que volver, yo tengo que ir. Entonces hay un llamado específico. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Usted cuando leemos en Hechos, ¿se acuerda que acá en Hechos capítulo 13, usted lo tiene ahí? Dice, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. Ya el Espíritu Santo les dijo, apártenmelo para una obra específica. Yo sé en qué área y en qué lugar los voy a enviar. Claro, el Señor hace un llamado específico, hermanos. Lea por favor en Hechos capítulo 16, en el verso 6. 16, verso 6. Y dice ahí, Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero ¿cómo es eso, hermano? Usted dice, pero hay que predicar. Pero Señor, tengo que predicar. No. Mire, les prohibió el Espíritu Santo. ¿Qué más? Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia. ¿Qué le dijo? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Hermano, el llamado es específico. Querían predicar acá y el Espíritu Santo les dice, oh, stop, no, hay no más. Por acá, no, tampoco. A ustedes yo les tengo una misión especial, particular. Y les da la visión del Macedonio ahí, hermano. Le dice, pasa por Macedonia, ayúdanos. Y Pablo dijo, es ahí. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Y a su nombre.
El Espíritu Santo te llama específicamente. Dios en el año 2000, yo vine por primera vez acá en Perú, como joven, estaba soltero en ese entonces, y ahí fue donde Dios me hace el llamado para regresar a esta nación, hermanos. Dios me dijo, yo te llamo para las naciones, te llamo para misiones, y yo te llamo para vas a volver a esta tierra. Así me dijo el Señor, tal cual. Y cuando yo regreso a Nicaragua, yo seguía con eso en mi corazón y Dios me lo confirmó en otras iglesias, en otros lugares donde yo asistía. A veces iba a un ayuno, a veces, y alguien se me acercaba y me dice, yo siento de parte de Dios, y me decía, Dios te va a sacar. O sea, me confirmaban la misma palabra que Dios me había dado acá en el Perú, imagínense. Y yo dije, eso es de Dios. Y desde ahí, hermano, aquello estaba en mi corazón. Pero yo pensé que yo iba a salir al siguiente año. Yo ya estaba haciendo maleta, hermano. Agarré mis medias, agarré 3 trapos que tenía ahí, pero no, estaba muy joven, ¿verdad? Todavía faltaba mucho que hacer. Entonces, yo cuando vi que no salí, yo dije, entendí que Dios me estaba procesando. Estaba pasando un proceso de Dios. Entonces yo dije, pasaban los años, pero el llamado seguía. Y entonces, ¿qué hice, hermano? Prepararme. Seguía sirviendo al Señor dentro de la iglesia. Le di lo mejor al Señor en la iglesia. Empecé a trabajar, a prepararme el instituto bíblico. Empecé a estudiar el seminario. Empecé, hermano, a estudiar escuela de misiones. Me preparé en misiones porque ese era el llamado. Me perfeccioné. Entré a la universidad y saqué, hermano, lo que es licenciatura en teología. O sea, yo empecé a aprovechar el tiempo mientras Dios me decía, las puertas se abren. Y miren, hermanos, fue un proceso, y en ese proceso Dios nos llama y empezamos el pastorado también. Ya empezamos el pastorado, fuimos a pastorear, porque uno tiene que tener la experiencia, hermanos. Tú no puedes salir al campo si ni siquiera has pastoreado una iglesia, no has trabajado un campo, o sea, nosotros supimos lo que era estar al frente de una iglesia y estuvimos. Era una iglesia problemática porque estaba en división, una iglesia que necesitaba ser restaurada. Pasamos toda una prueba, un proceso ahí, hermano, pero al final el Señor dice, yo lo voy a sacar de ahí, dice, pero yo quiero dejar un precedente, yo voy a hacer algo acá. Y Dios, hermano, restauró la iglesia. Entendimos, porque decíamos, acá no pasa nada, aquí esta iglesia uno le daba, oraba, enseñaba, pero llegó un momento que entendimos que nos metimos en oración, en ayuno, hermano, con este propósito, que Dios cumpliera su obra en ese lugar. Le dijimos, Señor, cumple tu propósito acá para que nosotros podamos hacer tu voluntad, porque teníamos el llamado misionero. Y mire, hermano, de un momento a otro, la iglesia empezó a restaurarse, Dios empezó a hacer cosas. Y empezó, hermano, la gente a llegar. La iglesia se llenó, hermanos. Abrimos un campo, inclusive, hermano. Imagínate hasta eso, hermano. Y la iglesia estaba tan bonita, hermano, que ya no nos queríamos ir nosotros. Y en ese momento nos pasó Hechos 8:1. ¿Verdad? La iglesia estaba bonita, yo ya no me quería ir, esto está bonito, ¿no? La gente, hay mucho acá. Y Dios, en ese momento que nosotros sentimos que todo estaba bonito, el Señor dice, ahora sí. Y ahí, Señor, déjame disfrutar acá, las duras y las maduras. Le digo, ahora hay que disfrutar. Me dice, tienes que salir, ya es hora. Y entonces hablamos con la iglesia, se dejó un obrero ahí, empezó a trabajar. Nosotros ya entregamos esa obra ahí en Nicaragua. Hermanos, y ahí fue donde se abrió la puerta. ¿Sabes cuánto tuve que esperar? Tuvimos que esperar. Desde que Dios me llamó, 8 años. Para yo salir en el tiempo de Dios. Si yo hubiera salido antes, ¿qué hubiera pasado, hermano? Se frustraba el plan de Dios. Por eso, hermano, cuando Dios te llama, te hace un llamado específico a un país específico y tú tienes que esperar el tiempo de Dios. Pero mientras lo esperas, no lo vas a esperar sentado, hermano. Tenemos que servir y estar ocupados, dando lo mejor para el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Sabe qué siento? Que no nos va a dar tiempo para todo el mensaje. Esta historia continuará. Cuando me vuelve a invitar al pastor, termino el mensaje, hermano. No sé, pero si es parte del Espíritu Santo, pero uno se extiende a veces, hermano, uno quiere controlar ahí. Pero ¿cuánto has recibido hasta este momento, hermano, de parte de Dios?
Yo sé que Dios está hablando a la iglesia. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Lo segundo, hermanos, voy a ser breve en estos segundos. Lo segundo que el Espíritu Santo había dicho, trabaja en la iglesia para enviar al misionero, porque ya el misionero tiene el llamado, pero ahora Dios tiene que tratar con la iglesia. ¿Y en qué sentido tiene que trabajar la iglesia? Ya lo hemos visto en Hechos 13, la iglesia de Antioquía. La iglesia tiene que tener tres cosas, cumplir con tres encargos, hermanos. Primero, debe tener o preparar una atmósfera para que la misión se desarrolle. Si una iglesia a través del Espíritu Santo no prepara una atmósfera, entonces no va a haber llamado misionero y ni siquiera vamos a estar empapados de las misiones. ¿Qué significa? Por ejemplo, tan práctico como esto que usted mira es una atmósfera que se está preparando la iglesia. Ya la iglesia se está preparando para la obra misionera. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Ya hay una atmósfera. Pero hay iglesias, hermanos, que no saben ni qué es un culto misionero, nunca han invitado a predicar a un misionero. Entonces, si el pastor no toma la iniciativa en la iglesia y dice, vamos a hacer un culto misionero, a lo mejor dice, este año vamos a hacer una conferencia, qué sé yo, pero él dice, vamos a hacer algo de misiones. Entonces, si no se crea esa atmósfera, entonces la iglesia seguirá en la silla dormida. Predicando, sí, predicando, ya lo dije, pero en su Jerusalén. Y a lo mejor no está cumpliendo el 100% de la voluntad del Señor. Entonces, crear una atmósfera. Número 2, debe tomar las acciones correspondientes. ¿Cuáles son las acciones correspondientes? Bueno, las acciones correspondientes es que de repente, una vez que ya estoy transmitiendo la visión misionera para que la iglesia conozca, tengo que levantar, por ejemplo, un equipo que trabaja en misiones. Un líder, como quiera llamarle, un coordinador de misiones, que prepare un plan de trabajo anual para misiones. ¿Qué vamos a trabajar este año de misiones? Bueno, vamos a programar algunos cultos, vamos a formar al equipo. Hay que formar un equipo porque no solo es el coordinador, tiene que formar un equipo. Ahora, hermano, hay pilares, entonces uno dice, vamos a establecer los pilares, pero eso lo hace en coordinación con el pastor, porque es un plan de trabajo. Y uno dice, pastor, acá está, vamos a evaluar, este es el plan. Y entonces hay en la agencia, porque se tiene que preparar en la escuela, ¿verdad? En la escuela básica de movilizadores de misiones. Entonces ya incluso ese equipo ya se va a capacitar todo el equipo. Entonces, todo eso, ¿qué significa? ¿Cuál es ese punto? La iglesia está tomando las acciones correspondientes, está dando el paso a paso. ¿Para qué? Para lograr la meta. La meta es decir, ahora sí la iglesia estamos involucrados 100% en las misiones, desde nuestra Jerusalén hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces uno empieza ahí, ¿no? Ya tenemos al coordinador, el coordinador ahí vamos a tener un equipo, tenemos los pilares que trabajen con los niños, sabía que hay niños en misiones, ¿verdad? Está el SIMI, el Semillero Infantil de Misiones, o sea, hasta los niños aprenden de misiones y que cada ministerio, hermano, esté involucrado. Están los niños, están los adolescentes, ¿verdad? Están ya los adultos o los matrimonios, la familia con la escuela básica. No es solo para el equipo, también se transmite a la iglesia, se puede programar en parte de los discipulados un espacio para hablar de misiones, ¿no? Y así también se trabaja en el liderazgo para que todos manejemos el mismo lenguaje, ¿verdad? De misiones. Número 3, la iglesia tiene que reconocer que es la agencia por la cual el Señor envía al misionero. La agencia, la primera agencia, o digamos, la agencia bíblica es la iglesia. O sea, sí, tenemos un departamento, una dirección nacional de misiones, pero el responsable de enviar al misionero es la iglesia. La agencia solamente es el canal, es el puente, es el enlace entre el país del llamado y el misionero que tiene el llamado, ¿verdad? Entonces la agencia es como ese puente. ¿Para qué? Para poder apoyar tanto a la iglesia como al misionero, ¿verdad? ¿Qué ofrece una agencia? La agencia ofrece la capacitación del misionero, la preparación del misionero, le da el equipamiento. También la agencia equipa a la iglesia, orienta a la iglesia. O sea, la agencia es la que está ahí dando la logística, está
enviando las cartas, le da a usted los reportes, dónde están los misioneros, qué están haciendo y todo eso. ¿Cuál sería el peligro de que una iglesia envíe misioneros fuera de la agencia? Porque hay una iglesia que lo puede hacer, hay iglesias grandes que lo pueden hacer, pero ¿cuál es el riesgo? De que si le pasa algo al misionero, entonces ya no responde la agencia. A veces hay problemas, hermano, porque miren, el campo misionero es muy complicado. Cuando el misionero está allá, tiene que haber un enlace con la iglesia de allá. Pero si uno manda y no sabe ni con qué grupo va, ni dónde va a estar, hermano, hay que tener, eso es peligroso porque hay tráfico de personas. Entonces se pierde ese hombre, no hay celular, no hay nada, usted no se sabe. Mientras que usted sale por la agencia, entonces la agencia sí responde por el misionero. Sabe dónde está, sabe con qué, o sea, dónde está la cobertura, digamos, las asambleas de Dios allá, o sea, sabe todo. Si hay persecución, ya sabe para dónde se va a ir a establecer un momento, hay centros de refugio, o sea, toda la agencia está coordinando para proteger al misionero, informar a la iglesia cómo está, si hay que comprar un boleto de emergencia para que regrese, o sea, todas esas cosas la agencia está facilitando, está coordinando de lo mismo que la iglesia está promoviendo. Porque hermano, no es que la agencia tiene, por ejemplo, la ofrenda o el dinero, no. El dinero, la ofrenda, la iglesia lo da y la agencia lo recibe, pero es como que ella es la que está coordinando para que le pueda llegar a las manos a los misioneros, ¿verdad? Para que llegue completo a su destino esa ofrenda que usted con amor le está entregando a los misioneros. Por eso está la agencia. O sea, hay muchas funciones que cumple. Entonces, a veces es un riesgo hacerlo por tu propia cuenta. Lo otro es que cuando sale un misionero con la agencia, no tiene el respaldo únicamente de la iglesia que salió. No, tiene el beneficio de la iglesia nacional. O sea, él puede ir a todas las regiones a promoverse como misionero y las iglesias tienen el deber de apoyarle. Donde él llegue, él presenta la visión y si la iglesia siente, decir, bueno, lo vamos a adoptar acá y le vamos a apoyar en oración y vamos a levantar una ofrenda, ya sea mensual, anual, qué sé yo. Entonces la iglesia, ya no solo la iglesia de donde salió, sino a nivel nacional. Él empieza en Lima, luego de repente va a algunas regiones que él ya conoce, pastores amigos que hay en otras regiones, y todos empiezan a levantar una red de apoyo. ¿Verdad? Amén, hermanos. Una red de apoyo. Por eso es importante el trabajo. Entonces, en ese sentido, la iglesia es la agencia que envía al misionero, o sea, es la primera agencia de Dios. En otras palabras, la iglesia se tiene que hacer responsable del misionero. Y la agencia, o sea, la Dirección Nacional de Misiones solamente es un puente, es un canal, pero el responsable somos nosotros. Nosotros somos los enviadores. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y entonces, otro punto elemental en cuanto a las acciones que tiene que tomar, ¿verdad? O reconocer, hermanos, digamos, la iglesia, reconocer que es como agencia. ¿Qué hace la iglesia como agencia, hermanos? Tiene el deber, digamos, de parte de Dios con el Espíritu Santo, de soltar al misionero, de no retenerlo. Porque a veces, hermanos, hay misioneros que tienen todo, ya están listos. Ya pasaron la escuela, ya tienen la credencial, ya tienen todo. Y uno le pregunta, ya hermano, ¿y hay misioneros? ¿Por qué no han salido? No, es que todavía el pastor dice que le ayude en esta área y le ayude en esta otra cosa. Cuando ahí uno como pastor tiene que tener esa sensibilidad de decir, no, si usted ya está listo, ya vamos a orar. Yo me recuerdo cuando nosotros salimos de la iglesia, gloria a Dios, salimos bien, el pastor oró por nosotros, como dice ahí en la iglesia de Antioquía, impusieron sus manos, oraron por nosotros y nos enviaron. Aleluya. Entonces, hermano, eso así tiene que ser, ese es el proceso, soltar. Y mire, el pastor, nuestro pastor de donde salimos de la iglesia, esa iglesia se llama Campamento de Dios allá en la capital, en Managua, y el pastor nos decía, testificaba, y lo menciona en algunos momentos, él decía que cuando él oró por nosotros y cuando él decidió enviarnos, la iglesia no estaba muy grande, estaba pequeña, tenía pocos miembros, pero él dice, lo vamos a enviar. No habían muchos líderes o pastores, éramos la primera familia ministerial que estaba saliendo de la iglesia. Pero él dice, el hermano me es muy útil en la iglesia, dice. Si dependiera de mí,
yo no lo dejo ir. Pues imagínense, yo estaba como en líder, pastor, o sea, pastor de jóvenes, diácono, estaba en el área de la música, en grupos familiares, estaba involucrado en muchas áreas. Y el pastor dice, me tenía casi como un brazo derecho incluso. Él me decía, me apoya cuando yo salgo, él se queda predicando y me decía, si dependiera de mí no lo dejo, dice, pero no depende de mí, dice. Es Dios que lo ha llamado. Es Dios que llamó a su esposa, a él, Dios lo llamó. Y entonces, hermano, él decidió, tomó la decisión, él dijo, soltarnos. Y él testifica y dice, ahora, hermano, la iglesia ha crecido. La iglesia ahora ha crecido casi 4 o 5 veces, hermano, ha crecido la iglesia, gloria a Dios. Y ya no solamente, hermanos, de la misma iglesia, ahora han salido casi como 5 ministerios pastorales, hermano. Han salido, ya somos nosotros ya como 3 familias misioneras que han salido de la iglesia. O sea, ¿qué sucedió, hermano? Como él sembró en medio de que la iglesia no tenía mucho para dar, como decían, o sea, pero él sembró la primera pareja ministerial, hermanos, la iglesia en el distrito donde estamos, es la iglesia que más ministerios han salido ahora de la iglesia, hermano. Más se ha multiplicado, los pastores que han salido son muchos. Es más, otros pastores de iglesia dicen, ¿cómo hace pastor? Dice, de su iglesia han salido cuántos pastores, ya están aquí, están allá, y tiene como ya tres familias misioneras. Entonces, hermanos, el secreto es ese. ¿Cuál fue el secreto del pastor, hermanos? Sembró. Él sembró obreros, la iglesia está cosechando más obreros. Pero si él hubiera retenido un obrero por estar reteniendo uno, ¿cuántos hubiera tenido? Uno nada más. Si él hubiera dicho, no, hermano, tienes que quedarte, sígueme, la iglesia hubiera seguido igual. Pero cuando él decide y dice, nos siembra esa semilla, dice, yo siembro esta familia de obreros, él voluntariamente lo suelta, Dios empezó, creció la iglesia y hubieron más familias ministeriales. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Y número 3, para cerrar, hermanos, el Espíritu Santo trabaja en el cuidado del misionero. Quiero leer para finalizar en Filipenses capítulo 4, hermanos. Filipenses capítulo 4. Y yo creo que cuando lo leamos, acá el mensaje está clarísimo, como lo dice el apóstol Pablo. Él lo detalla de esta manera. Filipenses capítulo 4, verso 10, dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Mire lo que está diciendo el misionero, el apóstol Pablo. De lo cual también estabais solícitos. ¿Pero qué le faltaba, hermano? La oportunidad. En otras palabras, hermanos, ahorita esta es la oportunidad. Acá se está abriendo una brecha de oportunidad de trabajar en las misiones. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Entonces dice, os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, yo sé que muchos hemos dicho este texto, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabe dónde creció en qué contexto se dijo esto? En un contexto misionológico. Fue cuando Pablo dijo, ustedes han despertado el cuidado de mí. Pero no porque no querían, sino que faltaba, ¿qué cosa, hermano? La oportunidad. Y tampoco lo digo porque tenga escasez, sino porque Dios quiere bendecir la obra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y él decía, y a pesar de que yo pasé dificultades, dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él decía, sí, he pasado momentos duros, dice, pero en esos momentos duros el Señor ha estado conmigo. Y he tenido abundancia, obviamente, con mucha más razón. Ahí también estaba el Señor, tanto en los momentos de escasez como en los momentos de abundancia. En todo tiempo está con nosotros el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y entonces ahí vemos que el apóstol Pablo le dice, y escucha bien este puntito ahí, él les aclara a la iglesia, no lo digo porque tenga escasez. ¿Qué quiere decir esto el apóstol? Lo que está diciendo, hermano, que si una iglesia no participa en misiones, usted no crea que el misionero se va a morir de hambre. No, no. Es que no es ese el propósito.
Dios va a suplir de otra manera. O sea, no es que porque yo no participo, el misionero no va a poder. No, Dios abre oportunidades a otros. Pero la pregunta es, yo estoy aprovechando la oportunidad que Dios me está dando o la estoy desaprovechando? O sea, la oportunidad es para la iglesia. Pablo le está explicando a la iglesia, la oportunidad es para ustedes, para la iglesia. Porque no lo estoy diciendo porque yo tenga escasez, dice Pablo. Porque yo he aprendido cualquiera que sea mi situación. Si no, él lo decía, ¿para qué? Para que la iglesia entendiera que era Dios tratando con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, por esa razón, uno tiene que aprovechar esa oportunidad que Dios nos está dando. Y luego le dice, verso 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que en el principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Mire cuántas iglesias, no habían muchas, sino vosotros solos, dice. Pues aún a Tesalónica me enviaste. ¿Cuántas veces, hermanos? Una y otra vez para mis necesidades, dice. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Se fija, hermano, dice, es que yo busco, no es que yo busque fruto, no es que yo me estoy enriqueciendo con ustedes a través de la iglesia, no. Es que yo busco dádiva, o sea, que la iglesia reciba la bendición que Dios tiene para ella. Cuando usted se involucra en misiones, usted está recibiendo lo que Dios ya tiene preparado para la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Aleluya. Dele palmas al Señor, aleluya. Dios bendice a la iglesia, aleluya. Cuando la iglesia participa en misiones, esa iglesia va a ser bendecida por Dios. ¿Y cuál es la recompensa? Ahí lo dice el texto, hermano. Mire lo que dice el verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. Ese era el movilizador, hermano. Lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea que cuando usted ora y cuando usted ofrenda para misiones, usted está adorando al Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Ese olor fragante delante del Señor, dice. Y acá viene una promesa para usted, amada iglesia. Reciben. Levante ahí su mano, hermano, amada iglesia. Reciba esto. Mi Dios, repítalo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dele palmas al Señor, aleluya. Dios proveerá, aleluya. Jehová Jireh, aleluya. Y es ahí donde está la recompensa. Este pasaje bíblico nace y se dice en un contexto misionológico también, hermano. Él dice, mi Dios les suplirá, dice. Ustedes han sembrado, Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios le suple al misionero, pero también le suple a la iglesia. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces el Espíritu Santo trabaja en esas tres áreas de la iglesia. Trabaja en el llamado del misionero, trabaja en la iglesia para enviar al misionero y trabaja, hermanos, en el cuidado del misionero. Pablo le dice, este es el cuidado que la iglesia tiene que tener, dice. Y se abre una brecha de oportunidad donde Dios bendice a la iglesia, hermanos. Dios bendice a la iglesia. ¿En qué áreas participa la iglesia cuidando al misionero? Acá lo tiene, bueno, ya lo tiene listo acá. ¿Dónde empezamos? Las misiones con los pies de los que van, aquel que tiene el llamado. Quizás acá Dios va a hacer llamado a muchos. Acuérdese, Dios está llamando a Oceanía. Dios está llamando a Australia. Australia te necesita. Solo tome un buen curso de natación porque hay mucha agua. Hay mucha agua. La isla se sumerge en un ratito y después, imagínese, usted está dormido, al día siguiente hay agua, al día siguiente ya no hay agua. O sea, sube y baja la marea. O sea, son islas que están en el mero océano. Ahí están, en las Bahamas. Toda esa zona, hermano. Los pies de los que van, ¿dónde está? Acá está Ir. Pies de los que van. Un corazón misionero, ¿verdad? ¿Qué más? Las rodillas de los que oran. Acá él ya lo tiene. Ese es el cuidado del misionero. El cuidado del misionero, usted lo va a cuidar ¿de qué manera? Intercediendo por estos misioneros, por sus misioneros.
también, ¿de qué manera hacemos misiones? Dando. No dice yo voy a sembrar. Dice el apóstol Pablo, una y otra vez me enviaste para mis necesidades. Entonces la iglesia estuvo ofrendando. Y también la iglesia debe enviar. Es la que envía, es la agencia. Ahí está, ya está con la mochila. Yo no sé si esta es la panza o este. No, pero ella estaba bien armada. Pero la iglesia es la que envía, es la agencia de Dios. La iglesia es la responsable. Póngase de pie, amada iglesia. Le invito para orar. Ya usted escuchó. Así que hay un proceso. Y el proceso se abrió hoy, la oportunidad hoy, de decirle al Señor, Señor, cuenta conmigo. Dios puso en el corazón del pastor la iniciativa. Y ya él dio ese primer paso. Pero ahora le toca a usted, la iglesia, asumir y decir, Señor, cuenta con mi corazón. Es el palpitar del corazón de Dios, las misiones. Señor, quiero estar conforme a tu corazón, Señor. Quiero que cuentes conmigo. Si es que Dios va a hacer el llamado, Dios te va a hacer el llamado. Dios te puede hablar a través de sueños, a través de visiones, o de repente alguien te va a dar una palabra y te va a hablar a tu corazón directamente. De repente usted, hermano, por acá mira un ejemplo. Yo dije Oceanía, ¿verdad? Pero de repente usted mira la bandera de Oceanía, ahora la mira por todos lados. Usted mira ahí ese país de Oceanía. Y de repente compra un producto y le salió ahí la marca hecho en Oceanía. O sea, Dios te va a hablar de muchas formas. Usted está viendo un programa de televisión, ¡pum!, noticias de Oceanía. Y eso. Usted no había prestado atención todavía. Pero hay momentos que Dios empieza a tratar. Así como te puede hablar en sueño, en visión, o un profeta, alguien te lo puede decir. También Dios te habla en el contexto. Si a Balaán le habló como una mula, imagínense. Hermano, hasta un inconverso, alguien se te acerca, te puede hablar de Oceanía. Dios usa a quien Él quiera. Y Él dice, a través de Él estás escuchando que hay una necesidad en esas naciones. Entonces Dios te puede estar llamando, pero también Dios te está llamando a ser parte de la obra en diferentes áreas. Así que yo te invito a que levantes tus manos y que pongas tu corazón en las manos del Señor, en disposición de decirle, Señor, cuenta conmigo. Yo quiero orar por la iglesia en esta hermosa hora. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, hemos hablado y hemos entendido que tu Santo Espíritu está en la iglesia, que tu Santo Espíritu es parte vital de la iglesia, que sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer la obra. Necesitamos el mover de tu Espíritu Santo, necesitamos los dones del Espíritu Santo activados, Señor. Necesitamos los dones, los ministerios, Señor, que tú das a la iglesia, Padre, que se levante de la iglesia, Señor. Pero también necesitamos activar, Señor, la parte misionera, como dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Señor, tú estás enviando misioneros, y la iglesia, la hermosa, Los Olivos, Señor, tu iglesia en este sector, en esta Jerusalén, Señor, comienza a activarse ese mover misionero, Señor. Oramos, Señor, para que se levante acá el equipo, Señor, ese equipo de misiones, Señor, que haya un coordinador de misiones, que se puedan establecer los pilares de misiones, Señor, aleluya, que esos pilares estén ahí respaldados con el apoyo de sus pastores, estén ahí apoyando, reuniéndose, escuchando las motivaciones, Señor, aleluya, los planes, los proyectos que se vienen para la iglesia, para misiones, Señor, aleluya. Los misioneros que se van a adoptar, la intercesión, cómo va a ser el proceso
proceso de intercesión y todo aquello que involucra a la iglesia como agencia misionera. Es tu agencia la iglesia, Señor. El departamento, la dirección de misiones solamente, Señor, es un medio, un facilitador, es un puente, un canal, pero es la iglesia la que tú has llamado para enviar, para cuidar, para estar al tanto de sus misioneros. Ellos son tus siervos, Señor, aleluya. Que estemos informados. Ese equipo, Señor, está informando a la iglesia, Señor. No es tanto para pedir cuentas, sino para estar al tanto y poder cuidar de nuestros misioneros que están a la distancia, Señor, que allá están literalmente, físicamente, tal vez están solos, Señor, pero decirles no están solos porque Dios está con ellos y también la iglesia estará acompañándoles, aleluya. Que a través del ministerio de misiones, del equipo de misiones, Señor, Padre, pueda, Señor, respaldar, que se sienta protegido, que se sienta acompañado, Señor, el misionero, que la iglesia, Señor, la hermosa de los Olivos, pueda sostener esa cuerda, esa soga misionera, Señor, mientras es enviado los misioneros. No los soltamos, Señor, en oración con nuestras ofrendas, cuidándolos, Señor, cuando ellos vienen acá al Perú, cuando ellos retornan, Señor, para cuidarlos, para invitarlos, para, Señor, de repente poder demostrarles nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestro amor, Señor, porque son los obreros, son los soldados del ejército de Dios que están viniendo, Señor, que están retornando. Que seamos, Señor, agradecidos con ellos, Señor, que podamos agradecerle a Dios, pero demostrar ese cariño, ese afecto y decirle: qué bueno siervo que has ido allá, has estado 2 años allá, has estado 5 años allá, pero acá te recibimos, ven, quédate conmigo en casa, vamos a darte una cena, vamos a prepararte algo bonito, porque has estado solo allá, has pasado momentos duros, difíciles, pero acá estamos para orar por ti, acá estamos, aleluya, para abrazarte. Somos una familia, que podamos darle palabras de aliento a esos misioneros cuando retornan acá al Perú, cuando vienen cansados. Muchos misioneros retornan del campo a veces cansados de la batalla espiritual, cansados de los procesos, de los momentos de dificultad. Y tú puedes ahí acompañarle y decirle: misionero, aquí estoy, cuenta con nosotros, estamos para apoyarte, estamos para abrazarte, para ayudarte, para bendecirte, aleluya, como el apóstol Pablo, Señor, aleluya. Señor, fortalece a la iglesia, prepara las bases, Señor. Comienza, Espíritu Santo, comienza a levantar las bases espirituales, Señor, para que la iglesia sostenga esa obra misionera, Señor. Oramos por los pastores, Señor. Oro por la familia pastoral, Señor, para que tú les uses, para que tú les guíes, Espíritu Santo. Tú le guías a los pastores, tú pones la pasión en su corazón, enciende, arde, esa llama arde en sus corazones diciendo: vamos a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que involucrarnos, no podemos estar ajenos a la obra misionera, porque es bíblico, porque está en la palabra, Señor, aleluya. Oh Padre, fortalece, le bendice, prospera esta obra, Señor, prospera esta obra, Señor, trae un crecimiento, Señor, y que se pueda ver el resultado de lo que están sembrando, Señor, de ese cariño, de ese aprecio, de esa oración, Señor, de esas ofrendas, se pueda ver el fruto, Señor, el resultado, Padre, aleluya. Te damos gracias, aleluya, Padre, bendecimos esta obra en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.